Hay asientos aquí adelante, por favor, no se sienten atrás. Ese grupito que está ahí atrás, por favor. No voy a dar nombres, pero ustedes saben quiénes son. Hay espacio aquí, por favor. Ok. Vamos a orar para poder comenzar con la alabanza del día de hoy. Señor, te damos gracias por un nuevo día más que nos das, que nos permites estar aquí en tu casa. Te pedimos que pues este tiempo de alabanza sea especialmente para ti. Levantamos estas canciones, estas alabanzas para glorificar tu nombre, Señor. No se trata de las voces, de los instrumentos, Señor, sino se trata de ti, Señor. Te pedimos que pues nos guíes el día de hoy y que estés con nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Nos ponemos de pie. Si por ahí empiezo a cantar en inglés, me disculpan. Se me va la letra. Ok. Aleluya.
Ven a postrarte ante Él.
Padre bendito, Señor, te agradecemos por la libertad que tenemos de estar aquí, Señor, en tu presencia, de traerte esas alabanzas a tus pies, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que las recibas, Padre, como un aroma placentero a ti, Señor. Padre, que el día de hoy, Señor, tu mensaje sea recibido por corazones dispuestos, Señor, por mentes abiertas. Padre, corrige, Señor, lo errado en nuestras vidas. Padre, señala el pecado. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Que el día de hoy tu mensaje, Señor, muestre lo errado en nosotros, Señor, y podamos dártelo, Padre, para poder ser más como tú, Señor. Ayúdanos, corrígenos, Señor, confróntanos, Padre Santo, esta mañana. Y te pido, Señor, por las personas que te están buscando, Señor, que te encuentren, Padre, el día de hoy en medio de su necesidad, Señor, que tú puedas mostrarle quién realmente eres, Señor, y puedan conocerte de forma íntima, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre Santo. Oramos todo esto en tu santo nombre, Señor. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, check, check. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Wow. En días como estos aprecio bastante el trabajo que el pastor hace. Oren por el pastor, oren por el pastor. Bueno, como se habrán dado cuenta, no está aquí. Está bien, no se preocupen, está sano, ya está mejor, ¿sí? La razón por la cual no está aquí es básicamente porque fue invitado a enseñar a otra iglesia el día de hoy, y esa es la razón por la cual no está aquí. Pero va a regresar el próximo domingo, Dios mediante. No, sí, va a venir, va a venir. La mamá del pastor me está viendo mal ya. Bueno, esa es la razón por la cual no está Pastor Rante y su familia el día de hoy, ¿ok? Probablemente esté enseñando en este momento también, así es que manténganlo en sus oraciones. Ok, bueno, vamos a ver los anuncios el día de hoy, ¿sí? Antes de comenzar, ya saben, por favor, mantengan sus celulares apagados, sus alarmas, ¿sí? Para no tener distracciones. Y bueno, y si alguien necesita una Biblia, pues mantenga su mano levantada. Giancarlo va a estar feliz de alcanzarles una. Sí, necesitamos una Biblia el día de hoy para poder estudiar la palabra de Dios. Ok, bueno. Bueno, ya saben que todos los domingos, como hoy, tenemos nuestros servicios, ¿sí? En inglés y en español. 9:30 en inglés y español 11:30. Estamos trabajando duro contra la carne para empezar puntual. Ok. Son bienvenidos. ¿Sí? Inviten a sus amigos, su familia. Okay. Antes era un poquito difícil traer amigos y familia cuando era solo en inglés, pero ahora tenemos la bendición de que también tenemos el servicio en español, así es que no hay excusa. Ok, no hay excusa. Y bueno, todos los miércoles estamos aquí reuniéndonos para nuestro servicio de mitad de semana, ¿sí? A las 7. Y estamos estudiando el libro de Proverbios. Ya estamos bastante cerca a terminar. Dios mediante, vamos a terminar este año. Ok.
hay tanto por ver, tanto por estudiar del libro de Proverbios que no necesitamos apurarnos, en verdad. Hay mucha sabiduría de parte de Dios para nosotros en ese libro. Así es que los invitamos a que sean parte de nuestro estudio los miércoles. Y todos los viernes ya saben que nos reunimos en las casas, nuestros estudios bíblicos en las casas en Magdalena, en la casa del pastor y su familia, y en San Juan del Lurigancho, en la casa de nuestro hermano Mark. ¿Sí? Si van a ir a San Juan, hablen con él, con Marco, Brenda, para que pues los puedan ayudar a llegar, para que sepan si se están reuniendo ahí. A veces van a la casa de alguien más, cerca por ahí, entonces para que puedan ir al lugar indicado. ¿Ok? Y bueno, ya saben que los estudios bíblicos de los viernes es más en detalle, por así decirlo, ¿no? Es un momento en el que estudiamos, sí, revisamos, sí, lo que estamos viendo los domingos, pero con más detalle, más paciencia, tenemos la oportunidad de hacer preguntas, ¿sí? Así es que los invitamos a que nos puedan acompañar. Y se viene uno de los momentos esperados por nosotros los hombres aquí en la iglesia, el desayuno de hombres, / almuerzo, / cena, ¿ok? Es bastante, es contundente, ¿ok? El sábado 25 a las 8 en la casa de los Vivar, ya saben quiénes son los Vivar, el pastor y su familia, ¿ok? Solo para chicos, solo para los hombres, traigan algo para compartir, ¿ok? Nunca decepcionan los desayunos de los hombres en realidad, ¿ok? Pero más que comer y pasarla bien, estudiamos la palabra de Dios sobre todo, ¿sí? Nos alimentamos espiritualmente sobre todo. Así es que los invitamos a ser parte de nuestro próximo desayuno de hombres. Y también el mismo sábado 25, pero a las 3 de la tarde y aquí en la iglesia, vamos a tener el Whatever Night Lettering, que básicamente va a ser un Whatever Night en el cual ustedes van a poder mostrar sus habilidades artísticas, manuales, psicomotrices, tengo entendido todas las habilidades que tengan, ¿ok? Así es que están invitados, va a ser aquí a las 3 de la tarde. Ya saben que en el Whatever Night se hacen distintas cosas, ¿ok? A veces decimos, se hace lo que sea por la palabra en inglés, ¿no? Whatever, pero en realidad, más que reunirnos para pasarla bien y tener juegos y todo eso, también tenemos un momento especial y separado para estudiar la palabra de Dios, que es el punto principal del Whatever Night. ¿Ok? Así es que están invitados. Siempre hay actividades que son muy, muy entretenidas en realidad. ¿Ok? Así es que va a ser un lindo momento para que pues, la puedan pasar bien y estudiar la palabra de Dios también. Y no se olviden nuestros cursos de discipulado, nuestras clases de discipulado, si están interesados, una gran manera para poder comenzar en nuestro camino con el Señor es llevar estos cursos, estas clases. Si quieren mayor información, conversen con uno de nosotros, los líderes, para poder darles el alcance, ¿sí? Y bueno, nuestro grupo de oración, antes de todo servicio, los domingos, nos reunimos para orar, ¿sí? Temprano, de 8 a 8:40 estamos reunidos aquí para orar en grupos. Los invitamos, ¿sí?, a que puedan ser parte de esto. Ya saben, como el pastor Dante siempre dice, no tienen que venir todos los domingos. Pueden hacerlo, no hay problema, van a ser bien recibidos, pero ya saben, la oración es algo muy importante que tenemos que poner en práctica, ¿sí? Que tenemos que ser obedientes a ese llamado, ¿sí?, de orar. Así es que, pues, los invitamos a que sean parte de nuestros grupos de oración los domingos a las 8. Y bueno, nuestros servicios, las enseñanzas de los miércoles y los domingos las pueden encontrar en el canal de YouTube, ya saben, CCESL Perú, un poquito largo, pero lo pueden encontrar ahí en inglés y en español. Y bueno, como siempre digo, el hecho de que tengamos estos recursos ahí no es excusa para no venir a la iglesia, ¿ok? Es una herramienta más que tenemos, pero el ver los servicios desde casa y no venir a la iglesia no es correcto, ¿ok? Así es que es una herramienta más que tienen a su disposición ahí. Y bueno, el día de hoy
tengo el privilegio nuevamente de poder enseñar, de poder traer la palabra de Dios. ¿Sí? Pastor Dante sigue confiando en mí y en Mark, ya que no, como dije en el primer servicio, ya que no quemamos la iglesia durante noviembre mientras él no estaba aquí, todavía confía en nosotros, gracias a Dios. Así es que me ha pedido enseñar el día de hoy y pues es un privilegio para mí estar aquí y bueno, ser usado por el Señor para que Él pueda entregarles su palabra el día de hoy. Oremos nuevamente para poder comenzar con el servicio. Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde, Señor, que tenemos, y te pedimos que el día de hoy pues nos puedas hablar, puedas traer convicción a nuestras vidas, si eso es lo que requerimos, disciplina, Señor, corrección. Estamos aquí para escucharte, Señor, y te pido que nos llenes con tu espíritu, que tu presencia llene este lugar, tu casa, Señor, para poder dedicarte este tiempo solo a ti, para poder estar en tu presencia, Señor, el día de hoy. Te pido por mis hermanos aquí, que pues no tengamos distracciones, el tráfico afuera, las personas, que nada nos distraiga el día de hoy de recibir tu palabra, Señor, y de poder ser edificados por ti. De la misma manera te pedimos por nuestro pastor, que lo uses ahí donde está él, donde lo has llamado el día de hoy para enseñar, que también pueda ser usado por ti. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en tu nombre. Amén. Ok, bueno, espero que no tengan nada que hacer el día de hoy porque hay bastante que ver. Pienso acabar todo el capítulo. No, mentira, imposible, ¿no? Se le cruzó por la mente al pastor, pero no. Ok, vamos a ver, antes de comenzar, algunos puntos que vimos la semana pasada, el domingo pasado, en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 5, ya saben, la semana pasada comenzamos el capítulo 5. Sí, así es que vamos a ver algunos puntos. Vimos que entre los creyentes, ¿sí?, había una pareja, sus nombres eran Ananías y su esposa Zafira, quienes decidieron vender una propiedad y darles el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Y si ustedes recuerdan cómo terminó el capítulo 4, esto es algo que ya los creyentes estaban haciendo, movidos por el Espíritu, movidos por Dios, ¿sí? Entonces, esto es algo que se estaba haciendo. Entonces, este matrimonio también decidió hacer lo mismo, ¿sí? Sin embargo, dejándose llevar por el orgullo, hicieron cosas con una actitud equivocada, ¿sí? Esta pareja, pues, al final querían el elogio de los hombres, ¿sí? Es algo que vimos, ¿ok? Se olvidaron el propósito principal que tenían, o el propósito principal por el cual habían vendido esta propiedad, por el cual habían entregado esta propiedad al Señor, y pues escogieron el elogio de los hombres. Entonces, algo que vimos el domingo pasado es que nunca debemos hacer nada para el Señor por egoísmo u orgullo. Sí, ya saben que el Señor lo ve todo, el Señor ve nuestros corazones, no hay nada que le podamos esconder a Él. Podemos esconder cosas entre nosotros, pero al Señor no le vamos a poder esconder nada. Entonces, Él ve los motivos por los cuales hacemos las cosas, ¿ok? Entonces, nada que hagamos por el Señor debemos hacerlo en base a egoísmo u orgullo. Entonces, vimos que Satanás puede influenciar la vida de un creyente, incluso de los creyentes que están llenos del Espíritu, ¿sí? Pero lo que Satanás no puede hacer es pecar por ti. Satanás nos puede tentar, nos puede confundir, nos puede tratar de alejar del Señor, pero al final la decisión de pecar es nuestra, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros como sus seguidores el poder de poder decirle no al pecado. Él nos ha dado ese poder, ¿sí? Entonces, tenemos que pedirle a Dios que examine nuestros
corazones, que Él nos pueda revelar las cosas que no vienen de Él, las cosas dentro de nosotros que no le agradan, que no son de Él, para que Él nos pueda ayudar a deshacernos de esas cosas, ¿sí? Lo antes posible, ¿ok? Lo antes posible, es importante eso. Y bueno, la historia de Ananías, como vimos, no estaba aquí en este capítulo, aquí en la Biblia, para que nosotros podamos entender las formas como Dios trabaja, para que nosotros podernos a analizar o a discutir si Ananías y su esposa eran cristianos o no, si ellos fueron salvos o no, si terminaron yendo al cielo o no. La historia no está ahí para que nosotros nos pongamos a pensar en esas cosas, sino que la razón por la cual esta historia está aquí es para que nosotros podamos recordar y tener presente es que servimos a un Dios santo que nos llama a vivir vidas santas, como la Biblia dice, ¿no? Tenemos que ser santos, somos llamados a ser santos porque el Señor es santo. ¿Ok? Entonces, esas son una de las cosas que vimos, ¿ok? El domingo pasado, y bueno, el día de hoy vamos a continuar, así es que acompáñenme por favor al capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 12. Entonces, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, dice, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor, dice. Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre los eventos o las cosas que sucedieron con Ananías y su esposa hasta este momento. En esta parte no nos indica específicamente, ¿ok? Y por más trágica que haya sido esa situación, ¿sí? La muerte de esta pareja, vemos aquí que los apóstoles no perdieron de vista su objetivo, ¿sí? O mejor dicho, no perdieron de vista la misión que ellos tenían, el llamado que ellos tenían. Vemos que aquí ellos siguieron siendo responsables, ¿sí? Con el valor que Dios les dio para predicar, ¿yes? Como vamos a seguir viendo durante todo este capítulo y en el libro de Hechos, ¿sí? Lo que vemos aquí también es que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles exactamente lo que ellos le habían pedido. Ustedes recuerdan que cuando acabó el capítulo 4, ellos oraron, ¿no es cierto? Después de que habían sido liberados, ellos oraron y le pidieron al Señor, Señor, danos valentía, ¿sí? En Hechos 4, del 29 al 30 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, ¿qué? Mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios estaba haciendo a través de los discípulos exactamente lo que ellos le habían pedido. ¿Ok? Ahora, aquí menciona al Pórtico de Salomón. ¿Sí? Y bueno, ya hemos escuchado varias veces sobre este lugar. ¿Sí? Lo hemos visto en el libro de Juan y al inicio del libro de los Hechos también. Y se cree que en este momento, cuando esto se estaba dando ya, el Pórtico de Salomón ya era un lugar bastante conocido, era un lugar donde los creyentes, los apóstoles, recurrían para compartir con la gente. ¿Sí? Ya era un lugar muy popular. ¿Por qué? Básicamente porque era un lugar abierto, era un lugar público, donde bastantes personas podían estar. Entonces ya se había vuelto bastante popular este lugar y era el lugar indicado para que los apóstoles puedan compartir con la gente, ¿no?
Ahora, aquí dice, y todos los creyentes se reunieron, ¿qué dice? Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, dice, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Cuando leí esto, me puse a pensar en algo que el pastor Dante compartió el domingo pasado, cuando se dio los eventos de Zafira y Ananías, ¿no? Cuando ellos murieron. Pastor Dante dio el ejemplo que algo parecido sucedió con los hijos de Aarón, ¿sí? Y recuerdan que Moisés le dijo a Aarón, esto pasó porque el Señor es santo, ¿sí? Y justo. Y bueno, pueden encontrar eso en Levítico 10, del 1 al 3, esa parte, ¿sí? Pero yo me puse a pensar en esto porque la respuesta de Aarón, ¿cuál fue? Silencio, se quedó callado, aceptando la voluntad del Señor, aceptando el juicio del Señor. Y me puse a pensar en esto, cuando leo esto, no todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. ¿Por qué? Porque creo que también estos creyentes hicieron lo mismo. Quizás muchos de estos creyentes tenían relación con Zafira, con Ananías, eran muy cercanos, quizás, no muchos de ellos. Y vemos que pese a que pasó eso, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Siguen yendo al templo, siguen estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Continuaron reuniéndose en el templo, dice. Estos creyentes no permitieron que Satanás llenara sus corazones de dudas, quizás, ¿ok? Porque estoy personalmente seguro que después de que sucedió esto con Ananías y su esposa, después de que ellos dejaron que Satanás los influenciara, estoy seguro que Satanás no se detuvo ahí. Estoy seguro que él quiso hacer mucho más, traer más división, confusión en la iglesia. Entonces tenemos que recordar que en la vida como seguidores de Cristo, hermanos, vamos a enfrentar situaciones difíciles como estas, ¿no? Como quizás perder a un hermano en Cristo, perder a un familiar, ¿sí? Pero muchas de estas cosas, en la mayoría de casos, quizás no van a tener sentido. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer cuando estas cosas suceden es que tenemos que confiar en Dios y en aceptar que las cosas que Él hace, las hace porque sus métodos, sus maneras son mayores que las que nosotros podemos comprender, ¿sí? Tenemos que confiar que es el Señor el que está en control de todo. Amén. Entonces, un versículo que podemos ver para recordar eso es Isaías 55, del 8 al 9, que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos, así mis pensamientos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos, dice. ¿No? Nosotros muchas veces no vamos a tener respuesta de por qué las cosas suceden, ¿sí? Entonces, nuestro primer punto el día de hoy es: Dios no nos ha llamado a conocer y entender todo lo que Él hace, sino a aceptar su voluntad soberana y confiar en que Él tiene el control. Amén. Ahora, vemos que en el versículo 13 dice: pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, ¿sí? Entonces, hay diferentes puntos de vista sobre esta palabra aquí que dice ellos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Sí? ¿Se está refiriendo a los apóstoles únicamente o se está refiriendo a todos en general? Bueno, ambos puntos son aceptados y son tomados de manera correcta en realidad, ¿sí? El primero que dice aquí, nadie más se atrevió a unirse a ellos. El primer punto
que podemos considerar como correcto es que ellos se refería a los creyentes en general, debido a lo que había sucedido con Ananías y su esposa. No, esos están locos, no quiero estar con ellos, de repente me pasa lo mismo, ¿no? Ese es uno de los puntos que se considera. O también se puede considerar, como ya dije, que se refería explícitamente a los apóstoles también, ¿no? Que la gente, por cómo ellos estaban siendo usados por Dios y los veían con cierto respeto, tenían, de repente hay algo malo en mí que quizás no les agrada o no cuadra y me pasa lo mismo. Entonces tenían cierta, ¿sí? Como que, no, exacto. No, ahí nomás de lejitos, ¿ok? Sin embargo, lo que no dice aquí, lo que este versículo no nos está dando a entender es que, o no nos está diciendo, es que nadie quería creer. Eso no es lo que dice aquí, ¿ok? Sea cual sea el punto que tomemos, ya sea que creamos que se refiere solo a los apóstoles o a los creyentes en general, aquí no nos dice que ellos o que nadie creyó, ¿ok? ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que dice el versículo 14, ¿sí? No es cierto. ¿Qué nos dice el versículo 14? Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. ¿Ok? Entonces, sea cual sea a quien se refería esa palabra ellos, su pronombre, pues no significaba que la gente dejó de creer. Todo lo contrario, Dios continuó trabajando de una manera poderosa en este momento. Más gente comenzó a creer, ¿sí? Seguía creyendo, Él seguía trabajando a través de los apóstoles. Seguimos entonces. En el versículo 15 dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados, dice. Wow. Aquí dice el resultado del trabajo de los apóstoles. Sí, tenemos que recordar y tener en claro a qué se refiere el trabajo de los apóstoles. Bueno, básicamente, ese trabajo de los apóstoles se refería a las señales milagrosas que ellos ya estaban haciendo, ¿sí? Y especialmente a qué, no solo las señales milagrosas o las obras buenas que ellos estaban realizando, sino que especialmente al predicar la palabra de Dios. Ese era el trabajo que los apóstoles estaban haciendo, ¿sí? Y tenemos que también recordar que ellos estaban haciendo todo esto fortalecidos por el Espíritu Santo y por la valentía que se les había entregado, por la valentía que Dios les había dado, ¿sí? Ahora, debido a esto es que los apóstoles y el ministerio se estaba haciendo cada vez más conocido, más popular, más gente empezaba a venir. Y esto es algo que sucedió exactamente cuando Jesús tenía su ministerio también en la tierra, cuando Jesús estaba con ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si ustedes recuerdan Mateo 4:24, dice las noticias acerca de él. ¿Quién es él? Jesús. Corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos, ¿sí? Entonces estaba pasando lo mismo. Algo parecido es mencionado en Marcos 6:56, que dice: por donde iba Jesús, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Entonces empezó a llegar bastante gente, dice, ¿no? De distintos lugares, inclusive de los alrededores de Jerusalén, con la esperanza de recibir un milagro, de ser sanados. Ahora, quizás muchas de estas personas solo
se acercaban o iban hacia los apóstoles solo por conseguir el milagro de sanación, ¿sí? Y tal vez otras venían no solo por el milagro de sanación, sino porque también querían escuchar lo que Pedro estaba predicando, ¿sí? Pero, sea cual sea el caso, todos fueron sanados y oyeron hablar de Jesús. Y digo esto porque, nuevamente, recordemos que la misión de los apóstoles no era solo hacer obras buenas. Su misión principal era predicar la palabra, las buenas nuevas. Entonces yo no creo que Pedro, los apóstoles estaban, ok, ya te sané, puedes irte. No, creo que él, como hemos visto anteriormente, tomaba este tiempo como una oportunidad para hablar a la gente de Jesús. ¿Sí? Hablar a la gente de Jesús. ¿Ok? Entonces, como vimos al inicio del libro de Hechos, ¿no? Cuando Pedro sanó a este hombre que era inválido, ese hombre recibió sanación física, pero algo mucho mejor es que también recibió sanación espiritual. ¿Ok? Entonces esta gente también estaba pasando por lo mismo, ¿no? Ahora, esta parte aquí donde dice, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Muchas personas cuando leen esto pueden sacar esto de contexto o malinterpretar a veces esto, ¿no? Y sí, lamentablemente se usa y se malinterpreta a veces este tipo de versículos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice aquí, ¿sí? Aquí no dice que la gente en este momento se sanaba por la sombra de Pedro. No es lo que el texto está diciendo, ¿sí? No dice la gente se sanó, ¿no? Por la sombra de Pedro. O que su sombra tenía poderes. No dice eso aquí. Que no tenía poderes mágicos, en todo caso. ¿Okay? Eso no es lo que nos dice esto. Lo que este texto o esta parte del versículo se refiere es a que esa idea, ese pensamiento que la gente tenía de lo que podría suceder, inclusive si la sombra de estos hombres que estaban haciendo milagros los tocaba, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver aquí. ¿Okay? Entonces, es lo que la gente pensaba. Quizás, aunque sea cualquier tipo de contacto indirecto con estos hombres que Dios está usando, quizás me puede sanar. Entonces, aquí el versículo no está diciendo que la sombra curó necesariamente o directamente a estas personas. ¿Ok? Ahora, tampoco significa que milagros de este tipo no sucedieron en la Biblia, ¿sí? No significa que no hubieron milagros en los cuales la gente se sanó por tocar la ropa de alguien o porque, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos ejemplos de personas que sí se sanaron por este contacto indirecto, ¿no? Que tuvieron, por tocar las ropas, ese tipo de cosas, ¿sí? Especialmente la ropa. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo versículo que vimos, ¿no? Marcos 6:56, ¿sí? Al final, le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, la túnica de Jesús, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Entonces, sí era posible que este tipo de milagros con ese contacto indirecto sucediera, pero no es el caso necesariamente en este versículo que estamos viendo aquí, ¿ok? El mejor ejemplo que podemos recordar también es la mujer que tenía ese flujo de sangre, ¿no? Por el que sufría por tantos años. Y ella dijo, al menos si toco la parte de su ropa, puedo quizás ser sanada, ¿no? Y bueno, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Tu fe te ha sanado, ¿sí? No le dijo, mi túnica te ha sanado, tu fe te ha sanado, ¿sí? Entonces, no es la ropa o la sombra lo que sana, sino la fe que la persona tiene en el poder de Cristo. Y vamos a ver otros ejemplos parecidos también en la Biblia, como este que está en Hechos 19, 11, 12. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. En la versión en inglés dice inusuales, dice. Se usa la palabra inusuales.
Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, ¿qué sucedía? Quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos, dice, ¿no? Entonces, volvemos a mencionar esto. No eran necesariamente estos pañuelos o estas ropas, sino la fe que esta gente tenía. ¿Ok? Y bueno, debemos tener presente, ¿no? También, hermanos, que por muy bueno que sea sanar a las personas, por muy bueno que sea la sanación de personas, porque Dios todavía sana a las personas de manera milagrosa en nuestros tiempos. Hay muchos ejemplos, muchos testimonios de gente que ha sido sanada, gente que ya estaba quizás hasta desahuciada, que había perdido toda fe, pues toda esperanza, ¡pum!, se sanó. Todavía el Señor hace ese tipo de milagros. El Señor todavía sana de manera milagrosa. Sí, pero lo que tenemos que tener presente es que por muy bueno que este tipo de milagros o obras sean, los apóstoles no estaban, como se podría decir, dentro del negocio de sanar gente. Ese no era su objetivo, ¿sí? Ellos estaban en el negocio de pescar. ¿Pescar qué? Hombres, pescar personas. Ese era el llamado que ellos tenían. Dios los llamó, Jesús los llamó a hacer eso, ¿no? Ven y te haré pescador de hombres, ¿sí? Ellos fueron llamados a ser discípulos y a transformar la vida de las personas a través de la fe en Jesucristo. Ese era su objetivo, ¿ok? Y es por eso que no les importaba ir a la cárcel, no les importaba inclusive morir, ¿sí? Y era lo mismo con Jesús. Su ministerio, el ministerio de Jesús, no se trataba de hacer buenas obras, no se trataba de ayudar a las personas, a curarlos, a darles riquezas, a solucionar sus problemas. El ministerio de Jesús no se trataba de nada de eso, no se trataba de ayudar a las personas de cualquier dificultad que tenían o problema para que ellos pudieran seguir viviendo una vida agradable y placentera aquí en este mundo. De eso no se trataba el ministerio de Jesús, ¿sí? Su ministerio estaba basado, o se trataba de ¿qué? En arrepentirse, que la gente se arrepienta y pueda ser salva a través de él. Ese era el objetivo principal del ministerio de Jesús. Que la gente pueda conocerlo a él, recibirlo, arrepentirse de sus pecados y ser salvos, ¿sí? Y es exactamente lo que los apóstoles estaban haciendo aquí, ¿sí? Ellos estaban manteniendo su objetivo, claro. Y es exactamente lo que nosotros como creyentes también tenemos que hacer, ¿sí? Y no es que hacer buenas obras sea malo, para nada. Entonces, nuestro siguiente punto es, nuestras buenas obras como seguidores de Cristo no llevarán a gente al cielo, pero sí el poder de las buenas nuevas, el poder de salvación que está en las buenas nuevas. Eso es lo que lleva a la gente al cielo. Por eso debemos comprometernos a seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Eso es nuestro llamado. Es parte de la gran comisión que nosotros también tenemos. Sigamos, hermanos. Entonces, versículo 17 dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, dice, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Wow. Cuando leo este tipo de cosas aquí en la Biblia, me pongo a pensar en la gente que dice que leer la Biblia es aburrida. ¿No? Hay gente que dice, leer la Biblia es aburrida. Este tipo de cosas que Dios hizo no me parece aburrido para nada, ¿no? Deberían hacer miles y miles de películas sobre esto. ¿No? Bueno, creo que las hacen. Okay. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que justo cuando las cosas estaban yendo muy bien, ¿no? Los apóstoles
estaban predicando, llenos de valor, llenos del Espíritu, estaban sanando a gente, bastante gente, y más creyentes aumentaban. ¿Qué es lo que sucede? Enfrentan oposición y persecución nuevamente, ¿sí? Y al igual que pasó con Pedro y Juan, ¿sí?, son enviados a prisión, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Que esta vez ya no era solo Pedro y Juan, sino que eran todos los apóstoles. Los mandaron a la cárcel, ¿sí? Los mandaron a la cárcel, estaban juntos, dice. ¿Y por qué? Porque los líderes religiosos estaban celosos, dice. Wow. Estas personas, ¿no?, los líderes religiosos que se suponía que debían guiar a la gente hacia Dios, eso era lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Vemos que aquí, en vez de hacer lo que tenían que hacer, que era guiar a la gente hacia Dios, nuevamente están haciendo lo opuesto, están tratando de detener el trabajo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, ¿no? Estaban tratando de detener la obra que Dios estaba haciendo, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque el poder que ellos tenían y el control que ellos tenían sobre la gente estaba en peligro, se pusieron celosos, dice aquí, ¿no? Estaban cegados por los celos, ¿no? Cegados completamente por los celos, en lugar quizás de arrepentirse y de ser animados por lo que estos hombres estaban haciendo y cómo estaban sirviendo a Dios. En vez de hacer eso, pues estaban tratando de detener la obra de Dios, estaban tratando de detenerlo. Nosotros quizás pensaríamos, ¿no?, que quizás de todos estos líderes religiosos, quizás alguno de ellos se detendría quizás por un momento y se pusiera a pensar, quizás, tal vez realmente esta gente viene de Dios, está siendo usada por Dios, o quizás estos tipos sí son de Dios, o ese Jesús al que matamos, ¿no?, realmente quizás era el Hijo de Dios, ¿no? Nos podemos a pensar que al menos, tal vez alguno de ellos se pusiera a pensar en eso, ¿no? Pero no se dio eso, ¿no? Estaban cegados completamente por el enemigo, por los celos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. El enemigo, Satanás, va a usar muchas veces algo como los celos para levantar oposición contra nosotros, los seguidores de Cristo. Va a levantar oposición afuera en el mundo y también, lamentablemente, dentro de su iglesia. El enemigo puede usar eso, ¿sí? Va a usar los celos para levantar oposición en el mundo, afuera y también dentro de su iglesia. Por lo tanto, como ya vimos antes, ¿no?, debemos ser muy cuidadosos y deshacernos de los celos, ¿sí? Es algo que vemos aquí en 1 de Pedro 2:1, que dice: por lo tanto, ¿qué dice? Desháganse de toda mala conducta. ¿Qué incluye esta mala conducta? Dice: acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y no solo eso, Santiago 3:16 nos dice también: pues donde hay envidias, celos y ambiciones egoístas, en otras versiones dice celos, también habrá, ¿qué? Desorden y toda clase de maldad. Entonces es muy peligroso, ¿no? Es algo que el enemigo va a usar para traer desunión, para levantar oposición. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo aquí dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es posible? No sé, ¿qué hace Jimmy ahí arriba enseñando? Yo puedo enseñar mejor, yo hablo mejor, ¿no? El pastor Dante está loco, ¿cómo lo va a poner ahí él? Celos, ¿no? Wow, todas las cosas que Alex, Mar hacen ahí en el sonido. Yo puedo hacerlo mejor, no puedo creer que ellos lo estén haciendo, ¿no? En vez de ser motivados y orar por ellos, wow, qué manera es que el Señor está usando a mis hermanos, gloria a Dios, en vez de tener esa actitud. El enemigo puede confundirnos, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Entonces, la persecución y este tipo de situaciones difíciles, la oposición va a continuar contra los apóstoles, ¿sí?
Y no solo contra los apóstoles, sino contra todos los creyentes de la iglesia primitiva en ese momento. ¿Sí? Sin embargo, como vimos anteriormente en el capítulo 4, ellos sabían que esto iba a pasar. ¿Sí? Estaban conscientes que este tipo de cosas iban a pasar. Es más, cuando fueron liberados, Pedro y Juan fueron a contarle a la gente y estaban emocionados. Nos ha pasado esto, compartieron con la gente, ¿no? ¿Sí? Ellos estaban contentos de enfrentar estas dificultades porque sabían que estaban siendo obedientes y estaban bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, por mucho que el enemigo se oponga a la obra de Dios y a quienes le sirven a Él, debemos recordar que muchas veces también vamos a enfrentar dificultades por ser obedientes. ¿Sí? A veces no pasamos por situaciones difíciles necesariamente porque estamos pecando, sino que también porque estamos siendo obedientes. ¿Sí? Entonces, cuando ese tipo de situaciones pasan, ¿no? Estoy siendo obediente, estoy haciendo lo que Dios me está diciendo, no puedo creer, pero que sea tan difícil. Dios, ¿por qué? Si te estoy obedeciendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto, Señor? Cuando ese tipo de cosas sucede, es posible que no veamos las razones, ¿sí? Ni el panorama completo en ese momento. O quizás nunca lo vamos a ver hasta que estemos en la presencia del Señor, ¿sí? Pero nuevamente, hermanos, tenemos que recordar que el Señor está en control de todo. Amén. Y que sea cual sea la situación, especialmente si estamos en obediencia, pasando por cosas difíciles, Él siempre va a sacar algo bueno de esas tormentas que enfrentamos. ¿Sí? Siempre va a sacar cosas buenas de las tormentas que enfrentamos para su gloria. Amén. Especialmente si lo estamos obedeciendo como vemos que está sucediendo aquí. ¿Sí? Como vemos que está sucediendo aquí, ¿no? Y eso es algo que últimamente yo he sido recordado bastante, ¿no? El año pasado, buscando sabiduría de otros hermanos, ¿no? En la fe, pues un buen amigo y hermano en el Señor me recordó de esto, ¿no? Yo le decía, pero estas cosas están pasando y no sé por qué. Y él me recordó de esta verdad. Pues no siempre vas a saber el por qué, y no necesariamente estás pasando por cosas difíciles porque estás haciendo algo malo, Jimmy, sino porque estás en la voluntad de Dios y Él está en control de todo y está siendo obediente. Las tormentas no vienen necesariamente por algo malo, ¿sí? Entonces, vemos que Dios envía a uno de sus ángeles para liberarlos. Así, Dios está reafirmando el llamado y la misión que los apóstoles tenían. ¿Sí? Y no solo eso, no solo los libera, sino que les ordena, dice, ¿no? ¿Qué dice? Ir al templo y dar al pueblo el mensaje de vida. ¿Qué es ese mensaje de vida, hermanos? Las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio, ¿sí? La vida eterna por medio de Jesús en toda su plenitud. Eso es lo que les mandan a hacer, ¿sí? Y eso es algo que también, según de Corintios 5:17, nos dice. Si han llevado discipulado, su primer día, ¿sí? Su primera sesión, está ahí. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ese es el mensaje de vida, ¿sí? Entonces, se les ordena a continuar haciendo esto. Y no sé ustedes, pero para mí es impresionante, ¿no? Qué manera de Dios para mostrar su poder al hacer esto, al liberar a sus seguidores, a estos apóstoles, ¿no? De una manera tan milagrosa, ¿sí? Qué manera de mostrar su poder, ¿no? Por si acaso los apóstoles ya se estaban decepcionando, desanimando, quizás dudando, Dios, ¡pum!, manda un ángel, salgan, ¿sí? Vemos aquí al Dios, el creador del universo al que seguimos, mostrando, en mi versión, quién es el jefe, ¿ok? Quién está a cargo de todo.
¿no? Es básicamente como si Dios les estuviera diciendo a los líderes religiosos, ¿no? Matar a mi hijo y perseguir a mis seguidores no me va a detener, no va a cambiar los planes que ya tengo. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero yo soy el que está en control. ¿Sí? Yo soy el creador del universo que está en control de todo. La traducción de Jimmy, por si acaso, o sea, que no está aquí en la Biblia. ¿Sí? Okay, por si acaso. ¿Sí? Entonces, y eso es algo que Salmo 33:10 nos recuerda. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, dice. Proverbios 21:30, que vamos a llegar, bueno, ya vimos eso en realidad, hace poco, ¿sí? Que dice, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueda hacerle frente ¿a quién? Al Señor. Entonces, los líderes religiosos pudieron haber hecho todo lo que ellos querían, pudieran tener el poder que ellos tenían, pero nada de ese poder se comparaba con el poder de Dios aquí, con cuán poderoso es Dios. ¿Sí? Entonces, nuestro siguiente punto, ningún poder y autoridad en este mundo puede compararse con el poder y la autoridad que tiene nuestro Dios. Puede parecer que los líderes, inclusive en nuestros tiempos, tengan poder y que ellos tienen control de todo. Señores, hermanos, es Dios el que tiene el poder. Si ellos tienen poder es porque Dios se los ha permitido. ¿Sí? Continuemos. Así que al amanecer, dice, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, ¡oh sorpresa!, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel está bien cerrada, los guardias estaban bien plantados ahí, afuera, en sus puestos donde tienen que estar. Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Ok. Wow. Y bueno, acá vemos, ¿no? Los sumos sacerdotes y los funcionarios convocaron a este concilio supremo, que es como nosotros vimos anteriormente, el Sanedrín, ¿no? El grupo de líderes religiosos, ¿no? Todo ese grupo, ese consenso de líderes religiosos en Israel. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que lo primero que notamos es que los apóstoles eran los peores fugitivos de la historia. Es lo que vemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo continuaron haciendo las cosas que los metieron en problemas, sino que también regresaron al lugar donde fueron arrestados nuevamente. ¿Eso es lo que vemos? ¿Son los peores fugitivos? ¿Es lo que está diciendo? No, eso no es lo que estoy siendo sarcástico por si acaso, mi especialidad, ¿ok? No es lo que está diciendo este versículo, no nos está diciendo que, wow, qué tontos, ¿por qué regresaron, no? En lo absoluto. Lo que vemos aquí en realidad, hermanos, es la obediencia inmediata que los apóstoles están demostrando, ¿no? Obediencia al pie de la letra, si queremos ponerlo así, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ángel al liberarlos, ¿recuerdan qué les dijo? Vayan al templo y enseñen este mensaje de vida. ¿No es eso lo que están haciendo? Exactamente al pie de la letra. ¿Sí? Qué gran y desafiante mensaje y ejemplo tenemos aquí para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros podemos decir que esta es exactamente la forma que nosotros respondemos cuando sabemos que Dios nos está pidiendo, nos está diciendo que hagamos algo? ¿Cuántos de nosotros
siempre respondemos de la manera que los apóstoles respondieron aquí, inmediatamente, obediencia inmediata. Personalmente hay muchas veces que yo fallo, no sé ustedes, pero personalmente yo no. Muchas veces cuando sabemos que Dios nos está diciendo algo, que hagamos algo o que no hagamos algo, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ser más astutos que Dios, ¿no? Queremos ayudarle a Dios. Dios, ¿estás seguro? Pero quizás si lo hacemos de esta forma es mejor. Creo que te estás equivocando, Dios, ¿no? Exacto, Dios nunca se equivoca, amén por eso, ¿sí? Nos atrevemos a cuestionar sus métodos, nos atrevemos a tratar de ayudar a Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos, ¿sí? Es algo bastante desafiante para nosotros, ¿no? El ver esto y que nos debe motivar a seguirlo, ¿sí? Entonces, vemos que lo que los líderes religiosos también estaban a punto de descubrir y definitivamente que no les pasó por la cabeza, ¿sí? Ellos no tenían idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? No sabían nada de esto tenía sentido, ¿sí? Quizás en su mente algo que sí quizás pasó por su cabeza es, bien, tengo a estos 12 apóstoles de Jesús, finalmente a estos locos que están alborotando a toda la gente, tengo a todos completitos, entonces me voy a deshacer de ellos y todo va a volver a la normalidad. Quizás eso es algo que pasó por su mente, ¿no? Recordemos que ellos habían encarcelado a todos, ¿sí? Quizás eso es lo que ellos pensaron. Sin embargo, sus planes de condenar a los apóstoles, de llevarlos a juicio ante el Sanedrín y todos los otros líderes, iban a fracasar, ¿sí? Y eso es lo que vemos aquí. Ahora, imaginen, ¿no? ¿Qué es lo que los guardias sintieron cuando fueron a ver a los apóstoles, cuando fueron a la cárcel? ¿No? Me pongo a pensar en eso y imaginen ustedes eso, ¿no? Cuando estos guardias fueron, ok, voy a ver a los apóstoles y encuentran todo lo que se suponía que tenían que encontrar de la manera que tenían que encontrarlo, ¿no? Encuentran a los guardias ahí bien plantados, bien parados, la celda está cerrada, pero faltaba lo más importante, ¿no? Abrieron y cri, ¿no? Vacío, no había nadie, ¿sí? Ahora, no sé qué fue lo peor para los guardias, ¿no? Para estos guardias, no sé qué fue lo peor. El hecho de que los apóstoles no estaban en su celda o el hecho de que tenían que tratar de explicar lo que sucedió, lo que encontró, sin que los consideren locos o culpables de que los apóstoles no estén ahí. No sé cuál es peor, ¿sí? Ambas son malas, ¿no? Pero ciertamente vemos que ellos hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Regresaron y reportaron, ¿no? Esperando quizás que los líderes religiosos sean capaces de explicar lo que sucedió. ¿Por qué? Porque después de todo ellos sabían de todo, ¿no? Ellos tenían la verdad de todo, ¿sí? Sin embargo, hermanos, algo que también vemos aquí es que los líderes religiosos iban a ser expuestos y también ridiculizados en cierta forma. Dios está en cierta forma burlando de ellos aquí, ¿sí? ¿Ustedes creen que tienen el control de todo? Como en inglés se dice, watch me, ¿no? Mira lo que voy a hacer, ¿sí? En cierta forma también vemos que Dios está demostrando su sentido del humor, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque los que pusieron a los apóstoles en la cárcel fueron los saduceos. ¿Y qué cosas creían los saduceos? Que no había resurrección, ¿sí? Ellos no creían en eso. Y otra cosa que no creían era en los ángeles. ¿Y qué es lo que Dios usó? Exacto, ángeles. Ah, no crees en mí. Ángel, ¿ok? Ellos rechazaban la existencia de los ángeles también, ¿no? Y vemos aquí Dios utilizando esto
en cierta forma, como burlándose. Ustedes no tienen control de nada, no saben de nada. ¿Sí? Salmos 2:4 dice, pero el que gobierna, ¿dónde? En el cielo, se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿No? Qué poderoso es el Señor. Sigamos, hermanos. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo este asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara, dice. Entonces nadie sabía cómo iba a resultar esto, qué iba a suceder, ni los líderes religiosos, ni los guardias. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo han desaparecido estos apóstoles? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a explicar a la gente lo que ha sucedido? ¿Sí? Nadie sabía, ¿no? Estaban confundidos, tratando de entender esto, ¿no? ¿Cómo es que estos hombres salieron de aquí? ¿Cómo es que se escaparon? ¿No? Sin embargo, si ya de por sí todos estos eventos, estas situaciones, los estaban quizás enloqueciendo porque estaban tratando de pensar cómo sucedió esto, las noticias que iban a recibir los iban a volver aún más locos, ¿no? Mucho más todavía, ¿no? Imagínense este hombre que vino, ¿no? No dice quién es, pero este hombre que vino a dar la noticia, ¿no? Dice, los muchachos que ustedes capturaron y encarcelaron, por si acaso están allá afuera, ¿sí? No sé qué están haciendo acá ustedes, perdiendo el tiempo, ahora que juntándose, no sé, pero están afuera y, ¿no? Y por si no se han dado cuenta, están haciendo exactamente lo que ustedes les prohibieron hacer, ¿no? Imagínense eso. Para los líderes religiosos, ¿no? Para los guardias, todos estos eventos desafiaba toda lógica. Y lo que estaban haciendo los apóstoles era una locura, ¿no? O sea, ok, se escaparon, no entiendo nada de esto, pero ya han vuelto otra vez, están aquí nuevamente. Normalmente cuando alguien se escapa de prisión, hablamos, ¿no? Me desaparezco, me hago humo. Pero no, los apóstoles regresaron y continuaron haciendo lo que los metió en problemas, ¿no? Entonces, el accionar, todas estas cosas que estaban sucediendo, desafiaba cualquier lógica que los líderes religiosos podían tener o entender. No tenía sentido. Y algo que debemos recordar, hermanos, es que nosotros no seguimos ni servimos a un Dios de lógica, sino, como vimos también la semana pasada, a un Dios que está lleno de gracia, misericordia, amor y justicia. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que está en control de todo, un Dios que es santo. Amén. Y muchas veces las cosas que Él nos pide que hagamos, como hemos visto, no van a tener sentido, hermanos. Muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer no va a tener sentido en nuestro entendimiento humano, en nuestra lógica, ¿sí? Y especialmente con la lógica que el mundo se mueve. Muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer no va a tener nada de sentido para la gente afuera en el mundo, ¿sí? Y eso me recuerda a algo que por experiencia yo he estado viviendo últimamente, ¿no? O sea, muchos de ustedes o algunos saben que yo era profesor y el año pasado renuncié a mi trabajo, ¿sí? Era un trabajo en el que tenía mucha estabilidad de muchas maneras. Seguro de salud, buen sueldo, vacaciones pagadas, ¿no? Podía
el Señor proveía a través de este trabajo por nosotros, por mí y mi familia, ¿no? Y yo le pedí al Señor, Señor, el día que yo tenga que renunciar a este trabajo, quiero hacerlo porque quiero servirte a ti, quiero pasar más tiempo con mi familia. No quiero hacerlo porque me aburrí, no quiero hacerlo porque me cansé, quiero hacerlo por lo que tú me estás llamando a hacerlo. Entonces mi familia y yo empezamos a orar por eso, hasta el momento en el que, después de 10 años, Dios en su palabra y a través de la gente me dijo, el tiempo ha llegado, es momento de que renuncies, ¿no? Y pese que era algo que yo le había pedido a Dios, nuevamente, yo estaba tratando de buscar lógica, ok Dios, pero este no es el momento, ¿no? Pero el Señor me mostró claramente en su palabra que era el momento de hacerlo, renunciar a mi trabajo. Y cuando yo le cuento eso a la gente afuera, en el mundo, me dicen, estás loco. ¿No sabes lo que está pasando en el mundo, en el país? ¿Cuánta gente sin trabajo, sufriendo? ¿Cómo vas a mantener a tus hijos, a tu familia? ¿Cómo vas a pagar tu casa? ¿No te has dado cuenta cuánto comen tus hijos? Te paran robando la comida al pastor en su casa, ¿no? Oren por nosotros, nuestros hijos comen bastante. ¿Okay? Entonces, para la gente cuando yo compartí eso no tenía lógica. Y hubo un momento en el que yo empecé a dudar y no tenía lógica tampoco, pero de ahí el Señor en su palabra me dijo, tú me has pedido por esto y no te estoy llamando a entenderlo, no te estoy diciendo quiero que entiendas por qué lo estamos haciendo en este momento. Solo hazlo, ¿no? Y heme aquí. ¿Sí? Estoy aquí, dependiendo de Dios que me muestre cuál va a ser mi siguiente trabajo, cuál no, por cuánto tiempo, no lo sé. Al salir, por favor, mi currículo está ahí. Mentira. Amén, exacto. ¿Sí? Y bueno, eso es así como Dios funciona, hermanos. ¿Sí? Bueno, entonces, uno de nuestros puntos finales para terminar es la lógica y el sentido común del mundo no pueden determinar la forma en que obedecemos a Dios. ¿Sí? Nuestra obediencia no está basada en la lógica del mundo o en nuestra propia lógica y entendimiento. ¿Sí? Nuestra obediencia se determina por lo que Dios nos revela y nos dice en su palabra directamente. Y es así como nosotros tenemos que obrar. ¿Sí? Van a haber cosas quizás locas, por así decirlo, que Dios nos va a pedir que hagamos. Y Él nos llama a obedecerlo, no nos llama a entender el por qué. ¿No? Entonces, para terminar, dice, ¿no?, que capturaron nuevamente a los apóstoles, otra vez, caseritos en la cárcel, ¿no?, nuevamente, pero sin violencia, dice, demostrando que lo único que les importaba era su estatus. Aquí ellos estaban preocupados, uno, como dice aquí, que no los apedreen, que no los maten, ¿no? Pero el trasfondo de esto es que ellos estaban preocupados del poder que iban a perder si la gente seguía siguiendo a los apóstoles. ¿Sí? Eso es algo que les preocupaba. Tenían miedo de perder eso. ¿Sí? Y nuevamente a la cárcel, nuevamente a juicio. ¿Sí? Y algo importante también, hermanos, es que si bien es cierto aquí, vemos ya varias veces que los apóstoles han enfrentado oposición y Dios los ha liberado de esa posición, de esos problemas, de esas circunstancias. ¿Sí? Y Dios obra de esa manera. Pero van a haber veces en las que no va a ser así. Un ejemplo claro es lo que le sucedió a los apóstoles. Aquí vimos que siempre Dios en varias ocasiones los liberaba de los problemas, los liberaba, hasta que hubo un momento en el que no. ¿Cómo murieron la mayoría de los apóstoles? Vamos a ver en algunos capítulos más adelante, Dios mediante, quizás no el próximo año, no sé, cuando lleguemos, pero vamos a ver a Esteban, ¿no? Uno de los primeros mártires. La gente diría, Dios, ¿por qué? Pero si Esteban ¿qué pasó? ¿No?
los planes de Dios. Dios tenía un propósito para él. Dios sabe cuántos días tenemos, hasta cuándo y cuándo nos va a llamar a su presencia. No siempre Dios nos va a liberar de circunstancias difíciles. Amén. Bueno, hermanos, oremos para poder terminar el día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es viva, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu, que nos des la fortaleza, Señor, que nosotros necesitamos para ser obedientes a ti. Como vemos aquí a tus apóstoles, a tus seguidores haciéndolo, Señor. Llénanos de tu espíritu y de la valentía para hacer esto. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a tus planes, Señor, sin buscar el entendimiento que quizás queremos obtener de por qué tú haces las cosas. Gracias por mis hermanos el día de hoy aquí presentes. Te damos gracias por este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.